Les damos la bienvenida en esta segunda reflexión en torno al sentido y alcance salvífico de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El video anterior fue como el inicio de esta reflexión. Hoy continuamos con una gran segunda parte. Como siempre, invitamos a quienes nos siguen en nuestro canal en YouTube. Les invitamos a que siempre podamos revisar las descripciones y contenidos de nuestros videos en la caja de descripción. Allí dejamos elementos que buscamos ayuden a la reflexión en torno a la fe. Dejamos también algunas otras fuentes y algunos otros elementos para que podamos nosotros crecer cada día en el camino de la fe y toda la reflexión en ese buscar crecer en el seguimiento de nuestro Señor Jesucristo. El objetivo que nos planteamos para este encuentro, continuar en esa profundización del sentido y alcance salvífico de la resurrección de Cristo, mediante la revelación bíblica y el contenido de la fe de la Iglesia. También podríamos pensar que es comprender o profundizar en el comprender, cuando hablamos del alcance salvífico, es también las consecuencias de la resurrección de Cristo. Esto con el fin de discernir y vivir actitudes concretas en nuestra vida. Y es algo que pienso yo a lo que estamos llamados. Es el ir transformando nuestra existencia, pues precisamente a partir de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, a partir de los misterios de nuestra salvación. Te damos gracias, Padre Celestial, porque tú nos has llamado al camino de la fe. Ilumínanos siempre con tu gracia para que podamos pensar, reflexionar, pero también asumir y vivir la salvación que tú nos regalas en tu Hijo Jesucristo. Dios de la historia, Dios de la salvación, te pedimos la ayuda de tu gracia para profundizar más y más los misterios de la salvación que has obrado por amor. Ayúdanos a comprender las consecuencias y alcance de la resurrección de tu Hijo en nuestras vidas, para así ser testigos de tu amor y de tu salvación en medio del mundo. Amén. Como lo decíamos, este es el segundo encuentro en donde continuamos desarrollando el sentido y alcance salvífico de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Hay un doble aspecto en el misterio pascual. Por su muerte, Cristo nos libera del pecado y por su resurrección nos abre el acceso a una vida nueva. Estos elementos tienen unas consecuencias y unos alcances gigantescos para la humanidad. Lógicamente, hoy miraremos, o en los videos que hemos desarrollado, hemos tocado como algunos elementos básicos, pero siempre vamos a encontrar nuevos elementos, nuevas consecuencias para nuestra vida cristiana, nuevas consecuencias para la humanidad a partir de este misterio de salvación que Dios nos ha regalado en su Hijo Jesucristo. Y aquí tenemos dos elementos que son básicos, pero con unas consecuencias increíbles. Cristo, por el misterio pascual, pues en primer lugar por su muerte nos libera del pecado. Y esto va a tener, como les digo, unas consecuencias prácticas para nuestra vida cristiana.
Entonces, por ejemplo, cuando nosotros celebramos el sacramento de la reconciliación, o que también llamamos el sacramento de la confesión, pues ahí se está viendo de una manera clara y concreta, se está experimentando, se está viviendo esa salvación que Dios nos regala en su Hijo Jesucristo, porque allí no son perdonados los pecados. Y entonces, por eso es que se habla de que el sacramento de la confesión es mucho más que un exorcismo. Y por su resurrección nos abre el acceso a una nueva vida, pero esta nueva vida no es una vida eh, natural, es la nueva vida en Cristo glorificado. Y entonces, esa nueva vida es en primer lugar la justificación que nos devuelve a la gracia de Dios. Y entonces cuando hablamos que somos justificados, pues eso tiene que ver con todo el tema del bautismo. Y nos dice la carta a los Romanos, capítulo 4, versículo 25, Jesús, entregado a la muerte por nuestros pecados y resucitado para nuestra salvación. Y entonces, aquí está todo el tema de la justificación. Entonces, esta justificación, pues como nos lo dice la palabra de Dios, es Dios quien nos justifica por su Hijo Jesucristo. Es Dios quien nos devuelve a su gracia. Y por el bautismo, como lo dice también la doctrina de la Iglesia, pues somos justificados, es decir, quedamos en condiciones para responder a Dios en el seguimiento de su Hijo Jesucristo. Y somos justificados a fin de que, al igual que Cristo fue resucitado entre los muertos, así también nosotros vivamos una nueva vida. Y entonces esto también en una profunda relación con el sacramento del bautismo. Entonces, en esta cita de Romanos capítulo 6, versículo 4, nos dice San Pablo, en efecto, por el bautismo hemos sido sepultados con Cristo, quedando vinculados a su muerte. Entonces, por el bautismo hemos sido sepultados con Cristo, para que también, así como Cristo fue resucitado entre los muertos por el poder del Padre, así también nosotros llevemos una nueva vida. Y entonces, pues esta es la vida del cristiano. Este es el ser hombres que como bautizados vivimos como hombres resucitados. Esa es la nueva vida que se nos da a partir de este misterio de salvación. Consiste en la victoria sobre la muerte y el pecado. Y aquí deberemos nosotros crecer en esa reflexión, en ese tomar conciencia de lo que significa pues la resurrección como victoria sobre la muerte y el pecado. Lo hemos dicho de una manera muy clara. La resurrección de Cristo es el vencer el pecado y la muerte. Y San Pablo también nos lo dice la palabra de Dios. La consecuencia del pecado fue la muerte. Y entonces Jesucristo al resucitar, pues consigue esa victoria para nosotros sobre el pecado y sobre la muerte. Y consiste también en esa nueva participación en la gracia, como nos lo dice la carta a los Efesios en el capítulo 2, versículos 4 al 5. Pero Dios, que es rico en misericordia y nos tiene un inmenso amor, aunque estábamos muertos por nuestros pecados, nos volvió a la vida junto con Cristo. Por pura gracia han sido salvados. Por pura gracia, es decir, gratuitamente. Entonces Jesucristo vence el pecado y la muerte. Y al resucitar, pues entonces nosotros participamos de esa vida junto con Cristo. Es el rescate. También
nos lo dice esa carta de Pedro en ese capítulo 1, versículo 3. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que por su gran misericordia, a través de la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, nos ha hecho renacer a una esperanza viva, nos ha hecho renacer a una esperanza viva. Entonces, aquí vamos nosotros viendo cómo la resurrección de Cristo es algo definitivo y es algo fundamental para que nosotros podamos comprender de una manera más profunda cuál es esa nueva vida del cristiano y de qué nos libra Jesucristo a través del misterio pascual. Que en lo personal yo pienso hoy día que nosotros no hemos comprendido este tema y por eso se vienen dando situaciones en muchas personas bautizadas que yo pienso se ha dado una mala interpretación de lo o no se ha predicado realmente lo que significa las consecuencias de la resurrección de Cristo para la vida del bautizado. La resurrección de Cristo realiza la adopción filial, porque los hombres se convierten en hermanos de Cristo, como Jesús mismo llama a sus discípulos después de su resurrección. En estas dos citas bíblicas, Mateo 28:10 y Juan 20:17, Jesús se refiere, digan a mis hermanos, vayan a Galilea. Entonces, esa adopción filial. Entonces, esta adopción filial, pasamos a ser hermanos de Cristo. Y entonces también lo decimos referido al sacramento del bautismo. Dios nos reconoce como sus hijos. Tú eres mi hijo. Dios nos reconoce como sus hijos y nos revela su amor para siempre. Y somos hermanos de Cristo no por naturaleza, no por naturaleza, sino por regalo, por don, por regalo de la gracia. Porque esta filiación adoptiva, este hacernos hijos, confiere una participación real en la vida del Hijo único, la que ha revelado plenamente en su resurrección. Entonces es una participación real en la vida de Cristo, pero en la vida natural de Cristo no, en la vida gloriosa, en la vida resucitada de Jesucristo. Y entonces vamos participando y estamos llamados a vivir esa vida pues en nuestro acontecer cotidiano. Por último, la resurrección de Cristo y el propio Cristo resucitado es principio y fuente de nuestra resurrección futura. Cristo resucitó de entre los muertos como primicias de los que durmieron. Del mismo modo que en Adán todos mueren, así también todos revivirán en Cristo. Y aquí me parece interesante cómo este texto de la carta a los Corintios en el capítulo 15, lo hemos dicho que es todo el desarrollo que hace San Pablo en esta carta sobre el tema de la resurrección de los muertos. Y miren cómo aquí San Pablo se refiere a la muerte como un dormirse. Cristo resucitó entre los muertos como primicia. Son las primicias, como primicia de los que durmieron. Del mismo modo que en Adán todos mueren, así también todos revivirán en Cristo. Entonces, San Pablo, en este desarrollo de estos versículos, en el capítulo 15 de la primera de los Corintios, versículos 20 y 22, Cristo ha resucitado entre los muertos como primer fruto, como primicia, como primer fruto de quienes duermen el sueño de la muerte. Aquí San Pablo se refiere de esa manera tan bonita a la muerte como un sueño. Muchas veces para nosotros los cristianos,
la muerte es un se acabó todo. Y no es así. Porque lo mismo que por un hombre vino la muerte, es decir, por Adán, también por un hombre ha venido la resurrección de los muertos. Entonces, esa resurrección de Cristo es principio y fuente también de nuestra resurrección futura. En la espera de que esto se realice, Cristo resucitado vive en el corazón de sus fieles. Cristo resucitado vive en el corazón de sus fieles. En él, los cristianos saborean las maravillas del mundo futuro, como nos lo dice de una manera muy bonita el texto de la carta a los Hebreos, capítulo 6, versículo 5. Y entonces se saborean las maravillas, los prodigios del mundo futuro a través de también de la palabra de Dios. Entonces Cristo resucitado vive en el corazón de sus fieles. Y por eso nosotros estamos también llamados a esa respuesta a Jesucristo. Y San Pablo llega a decir, es Cristo quien vive en mí. Pues todos estamos también llamados a esa misma respuesta, a ese permitir que Cristo vaya creciendo más y más en nuestro corazón. Y su vida, es decir, la vida de los creyentes, es arrastrada, es llevada por Cristo al seno de la vida divina. Entonces, como también nos lo dice esta carta a los Colosenses en el capítulo 3, versículos 1 al 3. Así pues, ya que han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Piensen en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Entonces es ese caminar orientados hacia los bienes celestiales. Y nuevamente nos remite este contenido doctrinal al bautismo. En esta segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 15. Para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Entonces, ese ser criaturas nuevas en Cristo por el bautismo. Leo el texto completo. Y Cristo ha muerto por todos, para que los que viven no vivan ya para ellos mismos, sino para el que ha muerto y resucitado por ellos. Entonces, nuestra vida ya orientada a los bienes celestiales, llamados no a vivir ya para nosotros mismos, sino para aquel que murió y resucitó por nosotros. Yo quisiera compartir con ustedes lo siguiente. Yo pienso, como les decía, que desafortunadamente nos ha faltado anunciar, pienso yo, de una manera más clara, todo lo que significa la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Yo pienso que hay muchas realidades en muchas comunidades y en muchos bautizados que desafortunadamente pasan a ser situaciones como dolorosas, pero que detrás de esto hay como otro tipo de circunstancias y de intereses que yo pienso que necesitamos nosotros como ir aclarando. Entonces, por ejemplo, a mí me sorprende la cantidad de situaciones que se han dado en comunidades eclesiales en donde muchos grupos y muchos líderes de ministerios se obstinan en anunciar una fe de cadenas y no de liberación.
Entonces, por ejemplo, todo el tema de las posesiones diabólicas, todo ese tema de brujerías, todo ese tema de espíritus inmundos, etcétera, etcétera, eso a mí me parece que es un negar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y muchas veces detrás de esto hay predicaciones con intereses manipuladores y es con el deseo, no sé, siempre veo que es un deseo como de tener amarradas o encadenadas a las personas. Yo recuerdo, por ejemplo, alguna vez una persona que me buscó porque tenía una crisis de nervios, porque había ido a un grupo de oración y había ido a una casa supuestamente de retiros, entre comillas, le habían dado un bebedizo, etcétera, y pues que le habían dicho que tenía una posesión diabólica y que le habían hecho un exorcismo, etcétera, etcétera, y había tenido que comprar un libro y tenía que hacer unas oraciones de liberación a las 12 del día, 3 de la tarde, 6 de la tarde, 9 de la noche, 12 de la noche, 3 de la mañana, 6 de la mañana, y la persona cada 3 horas haciendo unas oraciones que no tienen nada de doctrina católica sobre el tema de la resurrección de Cristo, y la persona en una crisis de nervios y la convencieron de que la casa tenía alguna brujería, que le habían hecho cosas, etcétera, etcétera, y pues son situaciones que yo considero que son como aberrantes a nivel espiritual. Entonces, este tipo de situaciones niegan la resurrección de Cristo. Entonces, en otra ocasión, por ejemplo, atendí a otra persona, entonces le habían dicho que tenía que ir al grupo de oración y que tenía que ir cada 8 días para que le hicieran una oración de liberación, porque el espíritu está muy, muy metido, el espíritu inmundo que usted tiene es una cosa muy fuerte y no podemos sacarle ese espíritu inmundo. Y entonces la señora tenía que ir cada 8 días al grupo para que le hicieran oración de liberación. Entonces yo pienso que estas son situaciones que pues yo lo veo muy mal. ¿Por qué? Porque es decir, la liberación que Cristo nos trajo se obró en el misterio pascual. Negamos también el sacramento del bautismo, porque en el sacramento del bautismo hay una oración que se llama oración de exorcismo. No es porque el niño tenga un espíritu inmundo adentro, sino que es una oración de protección del maligno y hay una unción y por el bautismo estábamos asociados a la victoria de Cristo sobre el pecado y sobre la muerte. Entonces, yo pienso, cualquier anuncio de que, ay, no, es que usted tiene un espíritu inmundo, es que le hicieron una brujería, etcétera, eso para mí son mentiras y son predicaciones manipuladoras, porque eso no es real. Eso no es real. Y lo que sí se hace es tener una persona dominada por el miedo y es una persona que está desconfiando incluso de sí misma. Entonces, si una persona se le anuncia de una manera errada, malintencionada o por otros intereses, es que usted tiene un espíritu inmundo y es que usted le hizo una brujería, pues si la persona va a una entrevista de trabajo, pues va a llegar quién sabe con qué actitud. Porque va a pensar, no me van a dar el trabajo porque pues me hicieron una brujería. Y entonces se convierte la predicación en una búsqueda de otros intereses, no sé si económicos, grupales o qué tipo de intereses, pero ese no es el anuncio de Cristo vivo y resucitado. La liturgia y la doctrina de la iglesia también enseña, afirma que el sacramento de la confesión es mucho más que un exorcismo. Y esto lo dice la iglesia. Entonces yo pienso que nosotros necesitamos crecer más y más en el comprender lo que significa el misterio de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y las consecuencias en nuestra vida cotidiana. Jesucristo venció el pecado y venció la muerte. El poder que tiene el demonio
sigue actuando en el mundo, pero el poder del maligno es la tentación. Está en contra del reino de Cristo, como lo dice ahí el catecismo de la iglesia. Pero el demonio no puede hacernos a nosotros ningún daño de manera directa. Eso son mentiras. Entonces muchas veces se le enseña a las personas y en grupos se enseña, no, es que tiene un espíritu inmundo. Y entonces si yo tengo un espíritu inmundo de alcoholemia, pues yo no soy responsable. Pues yo me voy a, a embriagar y todo el tema, y pues no es el maligno, porque es que tengo un espíritu inmundo y no me han podido sacar ese espíritu inmundo. Entonces la pregunta es, ¿dónde está la responsabilidad personal y dónde está la libertad humana? Y de paso estoy negando el misterio pascual. Y podemos poner muchísimos ejemplos, como yo los he escuchado de una manera ilógica, por no decir otras cosas. Entonces, el señor que tiene un espíritu inmundo, entonces le pegó a la señora, que porque tenía 2 tragos en la cabeza, entonces no, es que tiene un espíritu inmundo de ira y tenemos que hacerle un exorcismo. Pero entonces el señor no es culpable. No, nada de eso eh, tiene lógica frente al misterio de la resurrección de Cristo. Y yo lo afirmo de una manera tajante. Lógicamente, pues cuando yo hablaba esto en los grupos de oración, pues me querían sacar a piedra. Pero yo lo digo de manera tajante. Si a usted le están diciendo que tiene una brujería, eso es una predicación falsa. Porque se está negando el misterio de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Si a una persona le dicen que es que le hicieron una brujería y es que tiene un espíritu inmundo, esa predicación es falsa y está negando el misterio de la resurrección. La iglesia, pues precisamente nos muestra todo lo que significa el sacramento del bautismo, que es un sumergirnos con Cristo, es un meternos con Cristo en el sepulcro, es un morir con Él para resucitar con Él a una vida nueva diariamente. Entonces, todos esos temas necesitamos nosotros como que seguir pues creciendo en nuestra fe para que nosotros realmente podamos gozar de esa libertad que Cristo nos trajo. Entonces, yo pienso que necesitamos también como tener cuidado con esas predicaciones que muchas veces no son católicas, pero que quieren es manipular a las personas o tenerlas sometidas o encadenarlas a unos temas de miedos y otras cosas, ¿no? Eh, Otro tipo de predicaciones es que eh, Dios castiga el pecado de los padres en los hijos y entonces los hijos van a llevar ese castigo de Dios. Y entonces pues también crisis nerviosas, entonces en un papá, en una mamá, porque cómo así que mis hijos van a pagar los pecados que yo me cometí en mi juventud. Y entonces pues, entonces todo el tema de las cadenas intergeneracionales, y entonces que Dios es un Dios celoso, y etcétera, etcétera, y entonces que Dios castiga y todo esto. Y entonces, pues, si existen esas cadenas, pues entonces Cristo no nos liberó. Necesitamos nosotros crecer en esa reflexión para que podamos cada día tener una vida de bautizados realmente como hombres libres. Cuando se habla que existe el bien y el mal, entonces a veces se ve como que como esa figura que viene por allá del oriente, de China, etcétera, el yin y el yang. Y entonces se piensa que el mal es igual a Dios. El bien y el mal en perfectas e iguales proporciones. No. Se sigue creyendo que el mal es como si el mal fuera más poderoso que Dios, una cosa así. Entonces se desconoce lo que significa el misterio pascual y entonces
yo pienso que como no se ha sabido profundizar en lo que significa el misterio de la salvación, entonces no encontramos la respuesta. Entonces, por eso a veces se cree que Dios manda la enfermedad. No, 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 no. Dios no manda la enfermedad porque es que es Dios que nos ama para siempre y que nos ama infinitamente, Dios fuente de toda bondad, pues de Dios no puede salir algo malo. Entonces yo pienso que Ya, por eso necesitamos crecer en esa reflexión. sí. Y pues gracias, Padre, porque sí, gracias a usted y a otros temas que he estado mirando, como que está creciendo más mi no creer en todas esas falsedades y decir solamente Dios. Es que no sé por qué desafortunadamente hay lugares, desafortunadamente, donde de la fe se ha vuelto un show. Y entonces, pues, a veces se presentan padres que exorcistas, liberacionistas, temas de sanación y todas estas cosas unidas, pero es que se forma, es una cuestión, perdónenme la palabra, pero es que se forma casi una cuestión como de morbo en torno a, a estas situaciones de la fe. Entonces, todos los sacerdotes, todos los sacerdotes son exorcistas. Alguna vez recuerdo que me preguntaban en una institución donde trabajé, una institución aquí estatal, eh, me preguntaban, padre, ¿usted ha hecho exorcismos? Le digo, por supuesto que yo he hecho exorcismos. ¿Y cuándo ha hecho exorcismos? ¿Cuándo fue el último? Le digo, oh, el domingo pasado. ¿En serio, padre? Le dije, sí, yo todos los domingos hago exorcismos. Y entonces les dije, porque yo todos los domingos me siento a confesar en la misa de 12 y confieso hasta que se acabe la línea, 2, 3 de la tarde. Y entonces me decían, ah, padre, pero es que una confesión, eso es un exorcismo. Le dije, pues si una confesión no es un exorcismo, entonces dime qué es. Es Cristo quien está perdonando los pecados y es Cristo quien está renovando esa liberación del pecado, porque el sacramento de la confesión es renovar mi bautismo. Entonces es Cristo quien nos libera y nos perdona los pecados. Y la misma doctrina de la iglesia lo dice. El sacramento de la confesión es mucho más que un exorcismo. Que nosotros no lo creamos es diferente. Pero ahí Dios nos ha dado los remedios y las ayudas para la vida cristiana. Y pues todo hace parte de la justificación. Dios que nos justifica en su Hijo Jesucristo. Es decir, Dios que nos da las condiciones para ese seguir a Cristo, para llevar una vida de resucitados en nuestra vida cotidiana. Entonces, eh, está ya el tema está el tema de que, pues, por ejemplo, en el bautismo, es que ya por el bautismo, por el hecho de bautizar por el hecho del bautismo, esa persona ya queda liberada de cualquier brujería. Padre, ¿una persona que no esté bautizada le pueden hacer una brujería? No. ¿Y por qué no? Porque yo no niego el misterio pascual. Cristo venció el poder del maligno por el misterio pascual. Y entonces el maligno ya no tiene, es decir, el maligno no nos puede hacer un daño directo. Y es que así yo lo veo, ustedes me habrán escuchado, así está desde el Génesis. El maligno tentó a la humanidad, allá está en el Génesis, para que la humanidad pecara contra Dios. Si el maligno hubiera tenido el poder de infestar al hombre o de poseerlo y de que hubiera una posesión diabólica, pues no se pone a tentar al hombre allá en el paraíso.
Entonces el maligno, el poder que tiene es tentar. A veces también confunde. Puede hacer daño de manera física, de manera indirecta, pero no de manera directa. Entonces, voy a poner un ejemplo para tratar de que eso nos quede más claro. Alguna vez me dijeron, padre, es que se murió el señor fulano de tal. Hoy sí, sí, padre, pero es que hace muchos años le hicieron una brujería. ¿Y de qué murió el señor? No, de cirrosis. Ah, pero es que el señor tenía problemas de alcohol, pues se murió de cirrosis. ¿Dónde está la brujería? Entonces se le atribuyen unas cosas al maligno y se hablan de esos temas, pero es que lo que yo pienso es que muchas veces, una de dos, o hay otros intereses o no se ha comprendido realmente el misterio de la salvación a partir del misterio pascual. Entonces, Cristo venció el poder del maligno, Jesucristo resucitó entre los muertos, Jesucristo venció el poder del pecado y venciendo al pecado venció la muerte. Entonces eso, como les digo, tiene unas consecuencias gigantescas para la humanidad. Y necesitamos profundizar en esa reflexión. ¿Para qué? Para que nosotros realmente podamos, yo lo que pienso es llevar adelante una vida cristiana sin miedos y sin esas cadenas que nos han ofrecido en muchas partes y que no tienen razón de ser y que sí niegan el misterio pascual. El tema de la Ouija es un tema que tiene que ver con el tema del inconsciente. Entonces, el tema y el peligro de la Ouija es que las personas empiezan a jugar con el inconsciente. Y ese es el peligro. Ahí no hay tema de que es que vino el demonio y aquí hizo una manifestación y entonces pues no, eso no. O sea, ¿yo por qué no considero eso real? Pues por la doctrina de la iglesia y por la revelación bíblica. No es una cosa que es que yo la haya concluido de mi pensamiento, no. Es que yo analizo la revelación bíblica y miro la doctrina de la iglesia y el tema de la Ouija no tiene que ver con el tema del demonio. Ahora, el tema de que una persona fue a que le leyeran las cartas o que fue a que le adivinaran el pasado, cosas por el estilo. ¿El problema cuál es? Que es un pecado de idolatría. ¿En qué sentido? La confianza que yo le debo a Dios, es decir, Dios debe estar en el primer lugar. Entonces, la confianza que yo le debo a Dios, yo quito a Dios del primer lugar y a cambio lo quito del primer lugar y pongo ahí una realidad creada. ¿Qué es qué? El que lee las cartas, el que lee el tabaco, el que lee el pocillo de chocolate, el que lee lo que sea. Y entonces se está poniendo la confianza que se le debe solamente a Dios en una realidad creada. Yo veo ahí un pecado de idolatría. Entonces pues, uy, no, es que ahí está el demonio. Pues es un pecado de idolatría. La persona cae porque está tentada. Pero que esté poseída por el demonio a partir de eso, pues yo no lo veo. Ahora, el otro punto es que vamos a decir, así como estamos llamados cada día a hacer opciones por el amor, por la verdad, por la bondad, por Dios, hay personas que día tras día hacen opciones por el mal, la maldad, ir en contra de Dios, no aceptar su palabra, optan por el odio, etcétera. Pues esas personas al final de su vida, alguien puede decir, está endemoniada. Pues es que sus opciones han sido tan profundas por todo lo negativo y por todas las tentaciones, que pues que está endemoniada entre comillas. Es que sus opciones van por ese camino. Ahí, pues como que no se ha dado una respuesta a la salvación. Entonces, pues ahí es donde, pues, por eso estamos llamados cada día a crecer en ese anuncio del evangelio para que pues se puedan hacer cada día, podamos crecer cada día en las opciones por el camino cristiano.
Padre Santo, te damos gracias porque tú nos has revelado tu salvación y tu amor en tu Hijo Jesucristo para siempre. La gracia que tú nos has regalado desde nuestro bautismo, te pedimos que tú nos renueves en ella para crecer cada día en el seguimiento de tu Hijo, que podamos crecer cada día en la construcción de tu reino en medio del mundo, que podamos crecer cada día en nuestras opciones por el amor, por la verdad, que podamos crecer en nuestro trabajar por ser mejores, por un mundo mejor, por una familia que pueda crecer en tu palabra, en el camino de la fe. Concédenos trabajar cada día por la extensión de tu reino, en la vida de pareja, en la vida familiar, en la vida comunitaria. Ayúdanos también a ser mensajeros de esa verdadera liberación que tú traes a la humanidad. Señor Jesús, te damos gracias por habernos revelado el amor pleno de Dios Padre. Gracias por mostrarnos tu salvación y llamarnos a seguirte cada día en la vivencia de tu reino, del amor. Concédenos comprender cada día más la grandeza de tu resurrección, el misterio de tu salvación, la verdadera liberación que has traído a nuestras vidas, a nuestro corazón. La participación en tu muerte y resurrección nos guíe en el caminar por el mundo como hombres libres según tu palabra, hombres en una vida nueva de amor, que se hace servicio a todos los hombres en una búsqueda permanente por construir un mundo mejor. Amén. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros y permanezca para siempre. Amén. Muchas gracias por su participación. Nos encontraremos en nuestra próxima reunión para continuar en nuestra reflexión de fe. Dios los bendiga.